noches amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada, que como bien sabéis es un programa dedicado a la historia, pero hoy dentro de la historia vamos a hacerle un guiño al arte, y para eso tenemos aquí a dos expertos en ese tema, uno en aspecto general y otro muy en particular en un caso muy concreto, y por eso los hemos traído aquí. Y tenemos a Juan Manuel López Reina. Buenas tardes. Está aquí con nosotros desde la casa, es decir, solo hemos tenido que abrir una puerta, tirar de él y lo hemos sentado ahí poco menos que a la fuerza. Así es. Y bueno, Juan Manuel, ¿qué tal se nos presenta esta entrevista? Interesante. Pues bueno, bien, además estando de la mano de José María Juan Ranz, todavía más fácil, porque él sabe mucho con profundidad de Picasso y de hecho su libro sobre el Guernica es algo, ha sido espectacular, ha tenido una venta importante. Y yo asistí la última locución que hizo en Casa de Vacas y bueno, se llenó el aforo, o sea, aquí donde va, la verdad que arrasa y da gusto oírle. Bueno, ya has presentado a nuestro invitado del día, bueno, de la noche de hoy, que es José María Juan Ranz de la Fuente, y estaba levantando su libro para que veáis, es un libro súper interesante, es un libro que desguaza, en el sentido figurado, por supuesto, de la palabra, una obra que algunos consideran maestra, la más importante de la pintura española del siglo XX, y bueno, también tiene en España, si no tienes detractores, no eres nadie. Y bueno, aunque ya te he presentado indirectamente, te presento yo ahora. Bienvenido a este programa, José María, bienvenido tu libro. Tu libro yo lo he tenido durante casi un mes, para ver ese desguace que haces, y creo que José María Juan Ranz ha hecho algo excepcional, de modo que por eso le traemos aquí, por eso le damos las buenas noches. Pues muchas gracias. Nada, estamos aquí, vamos a conversar un poco y a analizar un poquito lo que hemos puesto ahí, lo que hemos escrito, ¿no?, sobre el Guernica. Bueno, José María Juan Ranz no sabe en el lío que se ha metido, porque José Manuel ahí desde aquella esquina y yo desde esta le vamos a someter al tercer grado, ¿no, José Manuel? Vamos a bombardear preguntas. Pero nada, él tiene tablas y nos va a contestar muy bien, seguro, vamos. Bueno, como yo soy el más neófito en este tema, yo conozco bien el tema Guernica porque tuve la suerte de trabajar en el aspecto histórico, porque el general Salas era bastante más mayor que yo de edad, pero tuve la suerte de coincidir con él en el servicio histórico militar y bueno, pues me recomendó, aparte de que me lo explicó, luego me recomendó: si tiene usted dudas, lea usted mi libro. Eso de lea usted mi libro es muy típico, y hizo un libro excepcional sobre el Guernica, que por desgracia está totalmente agotado. Y luego, como sabéis, yo he trabajado con Vicente Talón en Internacional de Defensa, y bueno, pues este otro libro, Art de Guernica, es otra secuela de ese Guernica que pintó Picasso. Y bueno, pues tenemos una versión de lo que pasó en Guernica de Jesús Sala Larrazábal, tenemos una versión de Vicente Talón, y luego tenemos un cuadro que es otra versión, y es el que nos vas a desguazar. Y le doy la bienvenida al amigo Juan Manuel, y todo tuyo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el cuadro de Guernica tiene unas dimensiones importantes, mide 3,5 metros por 8, está en blanco y negro, y bueno, aunque se dice que es un poco el protagonismo lo tienen las mujeres, luego no lo dirá José María Juan Ranz realmente lo que representa cada una de las mujeres. Lo que sí es verdad que se ha dicho mucho y se habla mucho del bombardeo de Guernica. Se hablaba de que Guernica era una ciudad estratégica, tenía un puente sobre el río Mundaka, y esto le hacía que fuera un paso importante, ¿verdad? Esto es una de las versiones que hay. Otra de las versiones del bombardeo de Guernica era que el Cóndor era la misión que bombardeó, pues de alguna forma quería hacer prácticas precisamente el comandante supremo de la Fuerza Aérea Nazi, que entonces era Hermann Göring, que era el lugarteniente de Hitler, y que de alguna forma quería experimentar, es otra versión de las que hay, quería experimentar un poco cuando hay civiles cómo puede ser rápido efectivamente. Hay que darse cuenta que entonces los aviones no son como los de ahora, en el cual se indica el sitio y el momento exacto y ahí caían las bombas, ¿no? Por eso que el destrozo fue mayor, porque claro, tiraron demasiadas bombas.
Y bueno, esa es la otra versión que hay, que luego después en la Segunda Guerra Mundial, pues este lugarteniente de Hitler fue el que practicó en otras ciudades esto mismo, ¿no? Pero dicho todo esto, hay mucha polémica y ahora no va a contestar con uno de ellos, que alguna de las cosas se hablaba entonces de que el caballo era la versión más consensuada que simbolizaba al pueblo español siendo atacado. José María, ¿realmente es así? ¿Cuál es tu versión ahora? A ver, Guernica es un cuadro simbólico. Picasso decía, toda mi obra corresponde a la realidad, solamente el Guernica es simbólico. Y entonces nosotros vemos ahí un toro, vemos un caballo y vemos el resto de las figuras. Y vemos un toro y es un toro, lo que vemos, pero no es un toro lo que significa. El caballo es un caballo, también lo que vemos, pero no es un caballo lo que significa. Entonces, para saber qué es lo que significa cada una de estas figuras, tenemos que acudir, por una parte, a los bocetos preparatorios y los proscriptos del Guernica. Es decir, Guernica no se puede entender solamente el cuadro como tal. Cuando Picasso estaba a punto de morir, bueno, le quedaban 3 años, escribió 2 cartas al MoMA. Y ahí, en estas 2 cartas, en cada una de ellas, habla del Guernica y de los bocetos preparatorios. Cita los bocetos preparatorios que tienen que acompañar siempre a la obra principal, los cita en 10 ocasiones, en menos de una página. Lo que significa entonces que para entender el Guernica hay que entenderlo con los bocetos. Teniendo en cuenta los bocetos y teniendo en cuenta también la trayectoria pictórica de Picasso, podemos decir que el caballo que nosotros vemos corresponde a un periodo determinado de la vida de Picasso. Y en ese periodo determinado, Juan Larrea, que era el agregado cultural de la Embajada Española en París en este momento, dice, sé por habérselo oído decir a él, incidentalmente, que las mujeres que jugaron un papel importante en su vida la representaban como un caballo. Porque él toma de la corrida de toros, toma la simbología del toro y del caballo. Entonces, igual que el toro le clava el cuerno al caballo, así de alguna manera viene a establecer la relación entre el hombre y la mujer. Sí, pero fíjate, José María, y es que de alguna forma se dice del toro, lo más consensuado se dice que simboliza un poco al propio Picasso. Y así como al fascismo, a la barbarie, a la violencia, esto es según Juan Larrea. Esto tú lo cambias. Sí, porque es que el mismo Picasso... O el estudio tuyo te ha llevado a realmente aclararlo todo esto, ¿verdad? Claro, es que Picasso tenía una cosa muy clara. Él era antifascista. Entonces se podía decir cualquier cosa del toro, cualquier cosa, menos que era fascista. O sea, que significaba el fascismo en absoluto. Lo negó expresamente en la entrevista que le hizo a un periodista americano y se publicó en New Masses, pues ahí Picasso niega que el toro sea el fascismo. Que sea brutalidad, como lo han dicho también, pues perfecto. Él podía aceptar que era bastante brutal, incluso con otras personas y con las mujeres, como recuerdas en la conferencia esta que vimos el otro día. Lógicamente aparece incluso en uno de los bocetos del Guernica, aparece la mano como indicando que le había pegado a algunas de las mujeres, ¿no? Entonces eso lo puede admitir Picasso, pero lo que no admitirá nunca es que es el fascismo. Entonces el fascismo realmente el toro no es. Y el toro, sabemos a través de las obras de este periodo, ya digo, desde 1918 sobre todo hasta 1937, el toro se representa a él, es Picasso. Y en la relación entre Picasso y su mujer, Olga Koklova, que intentó divorciarse, pero por las vicisitudes de la Guerra Civil Española y tal, pues no lo consiguió, porque primero había divorcio en España durante la República y él lo solicitó, dado que en Francia se admitía el divorcio si en tu país natal se admitía el divorcio. Entonces en España durante la República había divorcio, él lo solicitó, pero como se opuso su mujer, entonces después durante la Guerra Civil ganó Franco y el divorcio fue abolido y por lo tanto él ya no pudo divorciarse de la mujer. Entonces una de las, claro, aquí entramos en otra idea también que siempre se ha dicho, y es que Picasso no quiso divorciarse porque tenía que pagar la mitad de sus bienes y tal a Olga. Eso es mentira, es mentira. Picasso quiso divorciarse y es más,
Cuando consigue la separación de cuerpos, en 1941, el juez establece que la mitad de los bienes de Picasso se los tiene que entregar a Olga. Pero Olga quería tanto a Picasso, llamaba tanto a Picasso, que nunca reivindicó que se cumpliese la sentencia, sino que se conformó simplemente con una pensión que le pagó Picasso durante toda su vida. Sí, sí. Entonces, el toro es Picasso, y eso prácticamente casi no lo puede negar a nadie. Y el caballo que aparece aquí es su mujer, Olga Goklova. Entonces, a las mujeres que jugaron un papel importante en su vida, y una de ellas, evidentemente, fue Olga, que fue su primera mujer hasta la muerte, hasta que murió Olga en 1954, y además fue la madre de su hijo Paulo. Entonces, representa el toro, Picasso, y el caballo, su mujer. Pero la mujer tiene un papel importante dentro del Guernica, porque vemos a la mujer con niños en brazos, vemos también otra con los brazos en alto, y la mujer que lleva un candil alumbrando. Entonces digamos que destacan mucho estas tres mujeres. Hay tres mujeres que se ven clarísimamente en el Guernica. Para ti, ¿qué representa realmente? Sí, vamos a ver. El Guernica, después de los años de estudio que he dedicado a analizar esta obra, yo creo que son los momentos clave de la vida de Picasso. Es decir, hay dos frases que Roland Dumas fue ministro de Asuntos Exteriores con Mitterrand y fue el encargado por Picasso de todo el tema del Guernica, para conseguir que el Guernica llegase a España. Y entonces Picasso le dijo, dice, mira, los niños son muy importantes, las obras son muy importantes, el dinero es muy importante y los juicios son muy importantes, pero lo único que me importa es Guernica, el Guernica, porque el Guernica es mi vida. Y en otro momento viene a decir, el Guernica es la historia más grande de mi vida. Estas frases no las han recogido la mayoría de los pero tenemos aquella persona en la que realmente confiaba Picasso, que era Roland Dumas, que además siendo socialista le dijo, dice, pero que yo no soy comunista para hacerme cargo del Guernica. Y le dijo, no, es que eres en el único que confío. Y entonces confiaba en él tanto y le dijo estas frases. Entonces, bajo mi punto de vista, el Guernica son momentos clave de la vida de Picasso. Entonces, las mujeres que aparecen ahí son las mujeres clave de Picasso. Entonces tenemos la madre con el niño. ¿A quién representa? Pues representa a su amante, Marie-Thérèse Walter, que en un momento determinado, en el año 32, estuvo a punto de morir. Se estaba bañando en el Mosa y adquirió una enfermedad bacteriana. Esto le llevó al borde de la muerte y tenemos que se quedó prácticamente calva, sin pelo. Entonces, eso le impactó a Picasso sobremanera. El niño o la niña que tienen brazos, bajo mi punto de vista, está desmayada o desmayado. Yo creo que es una niña y representa a su hija, Maya, porque cuando nació también pensaban que iba a morir. Y Picasso, que era un hombre que se consideraba ateo, pero era un ateo sui generis, bautizó a la niña, él mismo bautizó a la niña en peligro de muerte. Entonces representa realmente, y esto lo vemos a través de toda una serie que se llama El Salvamento, en el que aparece la figura de Dora Maar saliendo del agua. Bien, luego tendríamos la mujer de la lámpara, está muy relacionada con la escultura La Dama Oferente. Generalmente esta escultura casi todo el mundo también la ha asignado a Marie-Thérèse Walter, pero no, bajo mi punto de vista representa a su madre, porque es una figura, es un desnudo. Pero aunque es un desnudo y a Picasso le encantaba siempre representar todos los aspectos sexuales de la mujer, en esta obra no aparecen los pezones, no aparece la vulva. ¿Por qué? Pues porque tiene un cierto reparo, le da, le da una cierta... Porque estaba describiendo a su madre, ¿verdad? Exactamente, estaba describiendo a su madre, porque su madre es la mujer que sale con la lámpara y sale de la ventana y tenemos aquí el pecho, por ejemplo, que aparece en la ventana, sí. Y después todo esto que tenemos aquí, el pelo ondulado, hace referencia clarísimamente a un retrato de 1923 de su madre, que lo guardó Picasso durante toda su vida y lo conservó. Y esta figura también, si nos fijamos, tiene un velo. Y este velo también está relacionado con su madre, porque Picasso
53 años después de que sucedió el terremoto de Andalucía, resulta que él se acordaba perfectamente y dice, estaba con mi madre, estaban esperando a que llegase su padre y entonces cuando llegó su padre le cogió al niño y le dijo a la madre, ponte un velo, una capa para salir. Y Picasso lo recuerda. Y entonces en el Guernica, en los bocetos, siempre que aparezca las mujeres con una mujer con un velo en la cabeza, representa a su madre. Pero él tenía realmente, era muy joven, tenía 3 años o 4, ¿no? 3 años, 3 años y 3 meses. Pero Picasso tenía una memoria absolutamente prodigiosa. Es decir, hay que pensar que Picasso recordaba todos los detalles de prácticamente toda su vida y de los cuadros. Por eso su obra es una síntesis de la historia del arte. De hecho, se ha dicho que Picasso es uno de los artistas del siglo XIX y XX que realmente más registros tiene. Vemos de la primera época de Picasso, cuando pintaba con ese realismo que veías las venas, las manos, hasta realmente una mujer con 3 ojos. Entonces, todo eso se requiere un registro muy especial y con lo que tú acabas de decir coincide un poco también con esa edad que él tiene y cómo lo recuerda. Claro, porque es que Picasso veía un cuadro y se acordaba perfectamente de él. E incluso es más, toda su obra, y eso que Picasso, sabemos que es el artista más prolífico que ha existido. Se calculan en más de 50.000 las obras que realizó y pintó. Entonces, se acordaba prácticamente de todas, y además de la fecha concreta, porque la fecha es un elemento absolutamente clave en las obras de Picasso. Entonces, por eso, esta figura, además, fíjate que aparece con una lámpara, podríamos decir, de queroseno, cuando ya existía la luz eléctrica, como vemos en la otra. Entonces, esto es una mujer con una lámpara, pero no está iluminando. Volvemos a decir que tiene un significado también concreto. Y la otra figura, que aparece aquí, que aparece huyendo, también representa a su madre. Fíjate que tiene un velo en la espalda, una especie de pañoleta en la espalda y el velo en la cabeza. ¿Y por qué representa a su madre? Porque aquí utiliza lo que ocurría muchas veces en muchos cuadros de la Edad Media, y es decir, que el mismo personaje aparece en diferentes momentos. Y aquí hace referencia a su madre porque su madre estaba embarazada de su hermana Lola, a la que la llamaban en Málaga, la llaman la terremotica, porque nació 2 días después del terremoto. Del terremoto. Entonces sale inmediatamente, por decirlo así, de un lugar, como yendo y corriendo. Y claro, Picasso tenía 3 años y 2 meses, pero con un concepto claro de qué es lo que estaba pasando. Y veía a su madre en esas circunstancias, que iba a dar a luz y que estaban esperando al padre que no venía, que no llegaba. Y conste además que esto se produjo el día 25 de diciembre, el terremoto de 1884, el 25 de diciembre y a las 9 de la noche, y lo recordaba a la perfección. Muchas veces, cuando aparecía aquí en alguna frase de Picasso, decía, eran las 9 de la noche. Ya era de noche sí, ahí, por claro. Eso un poco la lámpara cuadro, que realmente la madre estaba... Exactamente, sí. Y el cuadro como tal, sí. Podemos decir que es nocturno. Es nocturno, se ve claramente. Fue por la tarde, sí. Fue entre las 3, 4 y 6 de la tarde, ¿no? Entonces, este es el... Y luego el otro elemento que aparece aquí es muy interesante, que me decías tú, la figura esta que baja. Sí. Si te fijas... La que está debajo de la ventana. Exactamente, y con las llamas. Si te fijas, tiene una túnica que le llega hasta los pies. Sí. Pero es que es más, si te fijas en esto, tenemos aquí que eso vendría a ser unas alas. ¿Unas? Alas. Y tendríamos ahí una especie de ángel. Es la figura como tal, es una figura como la primera, es decir, en la izquierda y en la derecha del cuadro. Pero esto nos indicaría que es un ángel, porque está relacionado con un cuadro que Picasso veía siempre que iba al Louvre. Un Picasso de Proudhon, un cuadro de Proudhon, en el que era la justicia persiguiendo al vicio. Entonces, este cuadro le impactaba porque lo veía siempre. Ingres era un personaje que Picasso lo estudiaba muchísimas veces en el Louvre,
Y entonces tenemos que esta figura está tomada de ahí, es decir, evidentemente reelaborada, etcétera. Entonces, no tiene nada que ver, podríamos decir, con el bombardeo en absoluto. Y además vemos que es un interior, como ocurre aquí con la puerta que tenemos a la derecha, o con las baldosas. Sí, efectivamente. Porque las baldosas, por ejemplo, los azulejos, hay un autor que se llama George Sadoul, que tiene un artículo en el que le hizo una entrevista a Picasso, y dice media hora en el taller de Picasso, y habla precisamente de los azulejos. Esto no está en el libro, porque Sí. este artículo lo he podido ver un poquito más tarde, vamos, hace unos meses. Sí, pero sí es verdad porque se habla mucho de que Picasso tenía mucha comunicación con su madre, porque aquí la representa en dos figuras por lo menos, ¿no? Y esa relación, luego se ha sabido la cantidad de cartas que se intercambiaban y la cantidad de cosas, cómo le valoraba y apoyaba a su hijo. Entonces, eso no se ha hablado mucho, pero dinos algo. ¿Sí? Sí, a ver, su madre para mí jugó un papel absolutamente esencial en la vida de Picasso. Lo que ocurre es que siempre ya los periodistas les dan más juego a hablar de las amantes que no de la madre de un tipo, ¿no? Entonces, por su madre sabemos... La verdad que de ser ahora Picasso estaría en la televisión del cotilleo, Totalmente. seguro, con tantas mujeres como tuvo, que luego nos hablará de las mujeres que tuvo. Sí, totalmente. Entonces, Picasso, bueno, la madre de Picasso, por ejemplo, nos cuenta que las primeras palabras que dijo Picasso antes de papá y mamá era piz, lápiz, para poder pintar, ¿no? Luego también le tenía una consideración absolutamente extraordinaria y la madre dice, si llegas a ser militar, llegarás a general, si cura, llegarías a papa. Y entonces él dice, fui pintor y soy Picasso. Es decir, como diciendo, claro, que sí. Bueno, la verdad es Que que llegó un poquito muy alto. vanidoso, ¿no? Bueno, es que él se lo sabía. Es decir, él se lo sabía realmente que la importancia que tenía y la consideración que tenía entre todo el mundo. O sea, ten en cuenta que con 22 años, un poquito más, quizás con 23, en algunas subastas, perdón, un poquito más, estamos hablando de 27 años, 26, 27 años. En las subastas que se produjeron de arte, entonces él consiguió en alguno de sus cuadros tener una cotización el doble que Matisse en esa época. Entonces, Era una para figura él importante, claro. Era Sí. una figura ya importante. Entonces Picasso con 27 años, 28, que tuviese ya una consideración, era un hombre inmensamente rico. Luego os puedo contar alguna anécdota, ¿no?, sobre el tema. Pero la madre, por lo tanto, tenía una consideración y siempre apoyó a su hijo. Y al final de su vida le escribía todos los días, le escribía a Picasso. Y Picasso le escribía con muchísima frecuencia. Le ayudó en muchas ocasiones, cosa que ha dicho que la había abandonado y que ya no le ayudaba económicamente y tal, no es cierto. Le ayudó prácticamente hasta el final. Algunos biógrafos han dicho que la madre de Picasso era poco menos que analfabeta. Tampoco es cierto. Porque su nieto, Olivier Wittmeyer, nos dice que la abuela, doña María Picasso, leía cada día 3 periódicos. Y eso, una mujer analfabeta, pues evidentemente Claro, no lo haría. es verdad. Entonces, tenemos muchísimos datos relacionados con doña María Picasso, ¿no? Que después seguramente me acordaré de más anécdotas, además muy Sí, sustanciosas, sí. ¿no? Hombre, te habéis hablado mucho en Guernica de la muerte de Sánchez Mejías. Bueno, que muchos han hablado, y fíjate qué diferencia lo que tú estás hablando a lo que se estaba comentando en los libros. Sí. ¿Qué nos dices? A ver, lo de Sánchez Mejías, aquí hubo una época en España en la que se dijo que el cuadro ya estaba hecho antes de que se lo encargasen a Picasso. Bueno, sobre esto tenemos que decir lo siguiente. Primero, el cuadro tiene un tamaño que son 3,50 metros de alto, que no cabe aquí, evidentemente, aquí tendríamos que poner casi 1 metro por encima, y 8 metros de largo, que tampoco cabe aquí. Habría que doblarla. Entonces, la estancia. a ver, y luego se indica que lo hace porque le impresiona la muerte de Sánchez Mejías. Pero vamos a ver, un cuadro de este tamaño no lo hace ningún artista, primero porque no tiene sitio en un estudio normal, además en la época, y segundo, porque no te arriesgas a hacer un cuadro de estas características si no va a un lugar determinado. Entonces, esta sería la primera razón. La segunda, que cuando Picasso hace referencia, como he dicho, en los escritos que hace al MoMA, siempre habla y lo pone en referencia a su vida.
Y luego hay otro momento absolutamente clave con el Guernica, que es que sabemos todos los momentos a través de las fotografías de Dora Maar, sabemos que a partir comienza a pintar la tela el 11 de mayo y continúa los días siguientes hasta el 4 de junio, que en principio es cuando lo entrega. Entonces sabemos todo el proceso. Por lo tanto, hablar de que estaba hecho antes, bajo mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Pero no coincidía para nada con el bombardeo de Guernica. No. Y cuando él estaba realizando... Lo que dice Juan Manuel, vamos a ver, le está representando cosas propias. Exactamente, Y ese es el sin tema. embargo, teóricamente el cuadro lo que representa es el bombardeo de una ciudad por parte de las fuerzas alemanas, ¿no? Sí, Sí. vamos a ver. Es que aquí todo esto lo tenemos que ver casi día por día. Es decir, si lo analizamos día por día, cómo sucedió, cada uno tiene su razón. Es decir, cuando dicen representa el bombardeo de la ciudad de Guernica, es porque el bombardeo se produce el 26 de abril. Se dice que fue en día de mercado, y era verdad, pero resulta que el mercado ya se había terminado, es decir, porque había el peligro de que se produjese el bombardeo y entonces se desalojó la plaza del mercado. Bien, estamos en el 26 de abril. El cuadro se lo encargan a Picasso, le encargan un cuadro en general, no un cuadro específico, en enero. O sea, primero el primer encargo es en diciembre, entonces él presenta El sueño y mentira de Franco, los grabados, le dicen después los arquitectos en torno al 8 y 9 de enero, le dicen que lo que quieren es un cuadro más grande, y como le presentan los planos, le dicen, va a ir aquí. Pero claro, todavía no hay nada construido. Entonces Picasso no se va a poner a pintar un cuadro de 8 metros, como hemos dicho, de ancho, hasta que no vea por lo menos dónde va a ir. Pasan unos meses. ¿Y dónde le dicen que va a ir? Va a ir justo donde después lo colocaron, en la parte de abajo, en la planta baja de lo que será el pabellón de España en París, Sí. en la Exposición Universal de 1937. Entonces, España está en plena guerra civil. ¿Quién se va a imaginar que España en guerra civil va a montar una exposición y participar en una exposición universal? Lo que pasa que le dice al presidente del gobierno, el ministro español Araquistain, que era el ministro que estaba en París, el ministro, el embajador, y le dice, mira, es una oportunidad extraordinaria de poder presentar los logros de la República. Y por lo tanto, él les convence para que vayan. Entonces, como España iba muy retrasada, los arquitectos, Sert y La Casa, estaban preparando los planos. Los planos los terminan en enero. Y en enero van a ver a Picasso y le dicen, aquí va a ir tu cuadro. Pero no hay construido nada. Y ya se sabe que entre el plano, la diferencia que hay entre un plano y la realización, pues puede variar. Lleva un tiempo. Siempre hay algo. Entonces, colocan la primera piedra, y yo cuando coloca la primera piedra, entonces Picasso ve que aquello va en serio y alquilan el estudio de Grans Agustins, que era una sala de teatro donde ensayaban teatro, y entonces es un lugar donde cabe este cuadro. Sí, el tamaño. Sí. Entonces ahí están pasando una serie de fechas, ¿no? Pero claro, Picasso está dándole vueltas a la cabeza. Y el 26 de abril se produce el bombardeo de Guernica. Y entre el 28 de abril, que por cierto esta es una noticia que lo conocemos porque en la exposición que hay ahora en el Reina Sofía está el documento en el que el director encargado por España para dirigir la presencia de España en la Exposición Universal, le manda una carta a Picasso y le dice, oye, que tenemos que inaugurar enseguida, ¿y qué pasa con tu cuadro? Y entonces, a partir de ese momento, que es el 28 de abril, cuando se lo manda, y esto lo sabemos de ahora, no tenía yo conocimiento del dato, es cuando Picasso se pone a pintar. Y hace los primeros bocetos. Y estos primeros bocetos los hace el 1 de mayo y el 2 de mayo. Claro, sus amigos y tal dijeron, es que cuando se entera de lo de Guernica, él lleno de, podríamos decir, se le inflama el espíritu y se pone a pintar desesperadamente. Pero qué curioso es que pinta el 1 y el 2 de mayo y no vuelve a pintar otra vez hasta el 8 de mayo, que es precisamente cuando iba a ver a su amante Marie-Thérèse Walter. Entonces tenemos estos primeros bocetos, y cuando ya
Él sabe, ya está hecha la obra, vamos, los que son los cimientos de la obra, y está las plantas están realizadas, y entonces va con los arquitectos, va a ver el sitio donde va a estar, lo miden y más o menos calculan el espacio que va a ocupar. Esto fue en torno al 20 de abril, luego viene el bombardeo. ¿Y de quién surge la idea de llamarle Guernica? Ahí está. Ve, Entonces, no te dejo hablar, sigue. sí, vamos a ver, los españoles que están en la embajada, hay algunos que son vascos. Entre ellos estaba Juan Larrea, que es vasco. Y a estos, el bombardeo de Guernica, lógicamente, les afectó de una manera notable. Vamos, notable, intensísima, porque dicen, es una ciudad que es la ciudad de, podríamos decir, la ciudad santa de los vascos, ¿no? Donde está allí el árbol de Guernica y la junta, la sala de juntas de Guernica. También aquí, aunque haga un inciso, es muy curioso porque el bombardeo que destruye toda la ciudad deja sin tocar el árbol y la sala de juntas. La sala de junta, curioso, ¿verdad? Es curioso que quede eso sin tocar No, precisamente. realmente es que el bombardeo no iba dirigido a la propia población. Exactamente. Entonces los edificios de la población que fueron destruidos fue por mera casualidad. Exactamente. Y bueno, simplemente por cálculo de probabilidades, pues es bastante ilógico que con la cantidad de edificios que había, que tampoco era Guernica, no era Nueva York, pero vamos, Sí. que le acertasen precisamente a lo que es el árbol y a lo que es la sala de juntas, pues sería bastante difícil, Claro. teniendo en cuenta que ellos estaban tirando a varios kilómetros de distancia, porque el Exacto. puente que ellos trataban de destruir inicialmente estaba lejos. Lo que pasa es que, bueno, como hemos comentado antes, los Tipo de elementos- aviones que había. aunque eran los aviones más modernos de la época, todavía no se habían afinado los sistemas de apuntar, de decir, bueno, pero vamos a poner la bomba en tal sitio. Las tiraban a tal sitio y a veces hasta daban. Y luego además la diversidad, porque intervienen 3 tipos de aviones diferentes. Primero el Junker, luego intervienen los italianos, que eso es una cosa que nadie habla de ello, pero los italianos que estaban en Álava, o sea, llegan los alemanes, bombardean y se van. Ellos mismos observan que no han destruido el puente y entonces lo comunican por radio y entonces alguien decide, bueno, pues como Álava está cerca y hay una ala de bombardeo italiana, pues que van los italianos y rematen faena. Y los italianos van y rematan faena y no le dan al puente. O sea, que era el objetivo principal. Sí. Y en ese intervalo en que los italianos van y bombardean, es el tiempo que les da a los alemanes de volver a Villafría, a Burgos, recargar de bombas y volver a ir a bombardear. Y tampoco le dan al puente, porque el puente, que era lo que se pretendía era evitar que las fuerzas vascas huyesen a través de ese puente, que era el único camino que tenían posible, pues no le dieron y la verdad es que huyeron, pero la guerra ya estaba en el norte, ya estaba finiquitada, es decir, ni merecía la pena bombardear el puente ni que los otros huyesen porque la guerra al final las fuerzas vascas se rindieron ante la imposibilidad de luchar contra el ejército italiano, porque allí no había una guerra entre españoles y españoles, sino entre italianos y vasco-españoles, digámoslo así, es lo cierto. Perdonad este inciso, pero... Sí, no, muy es, interesante. está bien. No, en está el muy bien, sentido- sí. Y luego el número de bajas en el pueblo es curioso. Hay un libro muy interesante que yo también tengo, no me he dado cuenta de traerlo, editado por el gobierno vasco actualmente, en el cual cuenta el bombardeo y cuenta cosas que dices, bueno, no puede ser. O sea, vamos a ver, se habla de las famosas bombas incendiarias. Vinieron bombas incendiarias para la Cóndor y no se llegaron a emplear nunca, porque la primera vez que fueron a emplearlas, estallaron ellas accidentalmente dentro de un avión. Entonces, ante la falta de seguridad, el jefe de la Cóndor, von Richthofen, dijo, no se emplean las bombas incendiarias, porque si no hemos empezado y ya hemos perdido un avión, por culpa de ellas, hasta que esto no esté bien matizado, no se utilizan. Con lo cual, cuando dicen en los libros, sobre todo en este que os comento del gobierno vasco, no, es que lanzaron bombas incendiarias, ¿qué bombas incendiarias? Si no las querían usar por la falta de seguridad que tenía para el que las lanzaba. Con lo cual, anulado totalmente el problema del grave incendio, que mucha gente identifica el grave incendio con partes concretamente lo identifican quizá con el ángel con las llamas, Sí. está en el lado derecho,
usted mira de frente el cuadro y a la derecha Sí. está el teóricamente ángel con sus alas desplegadas y esas llamas. Pero lo cierto es que las llamas es porque, bueno, pues toda bomba a la que estalla produce un fuego, y si hay algo que pueda arder, pues arde. Y si nadie lo apaga, que es lo que pasó allí, nadie se propone apagarlo, pues nada, aquello Bueno, pero arde. entonces estamos hablando que Hitler estaba en Alemania y de alguna forma tenía, digamos que tenía un poder adquisitivo muy importante, tenía mucho dinero, y entonces los aviones que tenían eran lo más avanzado entonces. Era lo más avanzado. De hecho, nunca se habían probado en combate. Es decir, también aparece en el libro este del gobierno vasco que son los Stuka los que en la segunda oleada alemana, en la tercera oleada, los Stuka son los que bombardean, los famosos Stuka de estos de la Segunda Guerra Mundial, estos que tienen así como las alas en forma de pájaro y que a la que pican hacen un ruido que como una sirena. No, es que llevaban acoplado a un sistema que a la que se lanzaban en picado se movía una especie de turbinas dentro, y esas turbinas generaban ese ruido, es decir, ese ruido, el pitido ese que hacían era a propósito, es decir, no era casualidad, estaba hecho para eso. Pero es que el tema está en que el Stuka no era un avión operativo en 1937, solo existían 3 en 1937, y de esos 3 del modelo A, que es el modelo de pruebas, modelo A, modelo de pruebas, de cualquier elemento militar, se envió uno a España y llegó después. O sea, bueno, igual que no había bombas incendiarias, tampoco había Stukas para lanzar las bombas, que sobre todo se emplearon mucho en la campaña de Inglaterra para bombardear Londres, y también en la campaña en Rusia. Son aviones que, bueno, llevan una limitada, no llevan muchísima capacidad de carga en comparación con la que luego llevarían los aviones norteamericanos o ingleses, pero llevan bombas, es indiscutible. Y esas bombas, desde las pequeñas, 50, 100, 250 kilos, se lanzaron allí. Porque los italianos, ¿cómo intervinieron los italianos? Los italianos intervinieron de casualidad, es decir, el bombardeo lo ordenó von Richthofen a sus bombarderos que estaban en Villafría, en Burgos. Como ellos no le acertaron al puente y iban a tardar más de 2 horas en volver y repostar y volver a salir, aunque la distancia es muy corta, de Villafría o sea, si tú vas por carretera se te hace un mundo, pero volando son minutos. Sí. Entonces el tema está en que ellos salen, pasan sobre Vizcaya, se van al mar, allí dan la vuelta y cuando vuelven es cuando bombardean. O sea, para que las fuerzas republicanas no supiesen dónde iban a bombardear. Ellos salen al Golfo de Vizcaya, allí dan la vuelta y regresan. Tienen mucho más cerca el objetivo. Así no puede reaccionar, los vascos no pueden hacer nada para evitarlo, ni la aviación, ni fuerzas antiaéreas, que tampoco tenían. Y lo que sucede es que ellos bombardean a placer, pero a pesar de bombardear a placer, sí, no le dan. Entonces, como inmediatamente llaman por radio y dicen, no le hemos dado al puente, entonces, junto a Richthofen había un coronel italiano, que era su enlace con el ala italiana que había en el aeropuerto de Álava, o sea, en Vitoria, junto a Vitoria, muy cerquita, hay un aeropuerto que ahora es más aeródromo que aeropuerto militar, y ellos lo que hacen es llamar a los italianos y decirle, ¿tienen ustedes ahora disponibilidad? Y los italianos dijeron, sí, tenemos aviones, concretamente aviones modelo Saboya, y esos aviones salieron de Álava, desde Vitoria a Guernica, pues son también minutos, y lo mismo, o sea, estos sí fueron por derecho, no salieron al mar, ellos despegaron, se fueron a Guernica y tiraron bombas, y no le dieron al puente, le dieron a muchas cosas, pero al puente no. Y ya en ese intervalo de tiempo le da tiempo a los alemanes a enviar una segunda oleada de aviones, o sea, vuelven los aviones que habían bombardeado la primera vez, repostan de combustible, repostan de bombas y vuelven otra vez. Y bueno, ya se les echaba la noche encima. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de final del mes de abril, del 20 y tantos de abril. 26 de abril. Sí. 26 de abril. Pero tan importante realmente era Guernica como para... No, era el puente, nada más. Era el puente. Que decimos darle importancia, ¿no? Era el único camino que tenían. El ejército vasco estaba perdiendo la guerra contra los italianos en la zona de Santander. O sea, en el límite de Santander con Vizcaya. La única vía de escape que no controlaban los italianos
era precisamente el puente. Y entonces dijeron, bueno, bombardeamos el puente, como no pueden atravesar ese río, nada más que por ahí, porque el resto es impracticable para los camiones, los coches, las tanquetas que tenían. Si bombardeamos el puente no pueden volver y como no pueden, los vamos a coger a todos. Claro. Pero nada, Está claro. Sí, fue sí, innecesario, sí, claro. fue innecesario, ya digo, porque al final las fuerzas vascas se rinden. Sí, sí, sí. Pero Bueno, hemos sí. hecho un inciso para que la Pero, gente sepa pero viene de qué muy va el bien. bombardeo. Y Viene ahora, muy bien. explícanos el bombardeo con el cuadro. Sí. Déjame hacer una pregunta. Sí, sí, venga. Explícanos qué tiene que ver Sí. el bombardeo realmente con el cuadro. ¿no? Sí, entonces vamos a ver. El tema está en que el bombardeo se produce, como hemos dicho, el 26 de abril. Picasso se va a poner a pintar el 1 de mayo. Y va muy deprisa. Entonces, entre el 1 de mayo y el 11... Ya había lo que hace- pasado, estamos a poner a pintar después del bombardeo. Estamos hablando de mayo. Sí, sí, unos poquitos días después del bombardeo. Entonces, del 1 al 11, lo que hace son una serie de bocetos preparatorios. El 11 de mayo comienza, le llevan la tela. Esta tela, que es enorme, como hemos dicho, no le cabe incluso en el sitio donde que había alquilado en Grand Agustins y la tienen que inclinar un poquito, es decir, que de techo, de altura no le alcanza. Pero como Picasso pinta rapidísimamente, pues bocetea, por decirlo así, el cuadro, y como estaban preocupados los miembros de la embajada y sus amigos, cosa rara porque Picasso no solía mostrar los cuadros ni dejaba verlos hasta que no estaban terminados, pero una serie de miembros de la embajada y de sus amigos, aproximadamente fueron como unas 20 personas, subieron a ver cómo iba el cuadro. Claro, el cuadro ya estaba prácticamente, podríamos decir... Ya encarrilado. Encarrilado, Sí, exactamente. con el dibujo ya hecho y con demás. el dibujo, sí, con algunas figuras ya puestas Sí, y tal. esquemáticamente estaba hecho Exactamente, ya. no, bastante adelantado. rápido, sí, bastante adelantado. Y entonces, claro, la gente se queda allí alucinada, diciendo, ¿qué puede significar esto? Y Juan Larrea lo escribe y lo dice. Y entonces, cuando estábamos allí viendo aquello, uno de entre nosotros, pudo ser, dice Cervós, que era el que estaba realizando el catálogo crítico de la obra de Picasso, dice, pudo ser Paul Eluard, que era el poeta que acababa de escribir un poema que lo titulaba Victoria de Guernica, o incluso pude ser yo mismo, que gritó Guernica. Y aquí entonces es donde, bajo mi punto de vista, yo lo interpreto de que Picasso le hacen un encargo para una exposición universal. Él está pintando momentos clave de su vida, pero no puede decir que es su vida. Y entonces, cuando uno de ellos dice Guernica, dice, vamos, fenomenal, me viene como Dios. Si estos, que son personas tan inteligentes, dicen que es Guernica, Guernica se llama el cuadro. Y entonces el cuadro no tiene más relación con el bombardeo que el nombre, Guernica. Porque aquí no vemos ni aviones, ni vemos casas destruidas en general, ni vemos tampoco personajes muertos, nada más que lo que es el guerrero que aparece ahí como guerrero muerto. Pero el guerrero muerto también tiene otra explicación que nos la da los bocetos. Y en los bocetos observamos cómo aparece en numerosas ocasiones, vamos, en concreto en 3, clarísimamente, cómo aparece la figura que está en el suelo con una mancha de sangre en la cabeza. Y que hace referencia, bajo mi punto de vista, clarísimamente a su amigo Carlos Casagemas, que se suicidó por una mujer. Entonces, aquí tendríamos estos datos. El por qué se dice Guernica. Ya digo, porque en el tiempo coincide, no digamos que coincide exactamente, pero coincide. Estaba muy reciente en los muy hechos. reciente el bombardeo. Y claro, los vascos van a decir inmediatamente, porque incluso habían dicho que no querían presentar esta obra que se llamase Guernica, sino que querían que uno de sus artistas representase el bombardeo de Guernica. Porque también ellos han contado la historia de que si Picasso era un analfabeto, que no sabía cómo representar una guerra, y entonces que Larrea le cuenta, dice, pues tú imagínate que es un caballo que entra en una cacharrería. Así es como, por ejemplo, el bombardeo pudo ocurrir. Eso es absolutamente incomprensible que haya hecho fortuna en el País Vasco.
Cuando Picasso era una persona enormemente inteligente que recibía libros todos los días, casi, no voy a decir que todos los que se publicaban, pero todo el mundo tenía interés en que Picasso tuviese sus libros y dedicaba varias horas del día a leer. Otra cosa es que no se le viese leer, porque solía leer también por la noche, cuando no le vieran y no le veían con un libro en la mano. Pero evidentemente Picasso, aunque no fuese nada más, aparte de que era enormemente inteligente, pero con la gente con la que se rodeaba, eran primeras figuras del mundo cultural. Pero lo que veo también es que se da mucha importancia también por el hecho reciente de Guernica. Pero él, si está escribiendo su vida, ¿por qué no lo dijo abiertamente? Yo escribo mi vida, ¿qué hubiera pasado? Porque pues, lo dijo al final, cuando se iba a morir, ¿no? Exactamente, porque aquello es muy difícil de justificar. Que tú pintes tu vida y pongas momentos clave de tu vida en una exposición universal como representante demasiada vanidad, de un pabellón español. Eso vamos, a cualquiera se le ocurre que no podía presentarlo. Vio la ocasión y aunque en momentos posteriores, pero muy cercanos también a esta época, dicen que Picasso dice, el cuadro en el que estoy trabajando y al que llamaré Guernica, ahí muestro mi odio a la casta militar que ha hundido a España en un océano de dolor y muerte. Frase que también es falsa, y aprovecho ahora para decirlo porque tengo hecho un escrito que creo que, un artículo que creo que saldrá en estos días, en el que esta frase en concreto es una manipulación sobre una entrevista realizada a Picasso en la que Picasso hace referencia a los grabados Sueño y mentira de Franco, en los cuales sí que manifiesta su odio a la casta militar, pero en Guernica no. Incluso el que fue director del Museo del MoMA en Nueva York dice, bueno, aquí la verdad es que no vemos nada que vaya contra los soldados, pero si lo dice Picasso será verdad, pero evidentemente no lo es. Evidentemente no es nada, ¿no? Es una manipulación. Entonces, claro, tenemos que acudir a toda esta serie de datos. Ha habido una manipulación de esta frase en la que catedráticos españoles se han basado en esta frase para decir, si Picasso dijo que el Guernica es el bombardeo y está en contra de la casta militar, pues lo tenemos que... Entonces, claro, ya está. Todos los que digan algo en contra, bueno, no, es una manipulación. Y ya digo claramente, es una manipulación de una entrevista que hizo un periodista cubano. Tiene su razón de ser, porque si era cubano, lógicamente la difusión era escasa, cayó en manos de una crítica de arte americana, y esta, en vez de hacer referencia a Sueño y mentira de Franco, puso Guernica, porque en ese momento, aunque habían pasado 2 meses, fue en julio del 37, el Guernica ya era bastante más famoso que no los grabados. Es decir, son una serie de elementos concatenados que nos llevan a hacer que un cuadro, el nombre del cuadro, que lo único que tiene referido a Guernica es el nombre, entonces no tiene nada que ver. También pasa es que él ha cobrado dinero por el cuadro, por un cuadro que represente algo determinado, y bueno, desdecirte en un momento dado puede significar una mala prensa, puede significar también que los dueños del cuadro te digan, oiga, yo a usted le he pagado por otra cosa. Bueno, pero se habla, y esto no lo puede decir José María, y es que él no cobró. Él lo único que cobró fue los materiales que utilizó, porque él donó la obra, ¿no es así? A ver, un poco... Un poquito de cada, ¿no? Sí, es un poco de cada. Vamos a ver. Una de las cosas buenas que hizo la República, bajo mi punto de vista, fue comprar el Guernica. Comprar el Guernica. Sí, es decir, le dio la cantidad de, primero, 50.000 francos por las obras y los materiales que... entonces era dinero, 50.000 francos era dinero. 50.000 francos era mucho dinero, bastante dinero. Ahora equivaldría, bueno, primero 50.000 francos y después 150.000, un cheque de 150.000 francos. En total fueron 200.000 francos. Estos equivaldrían aproximadamente ahora a unos 300.000 euros. Serían unos 50 millones de las antiguas pesetas. Para empezar no está mal. Un mes de trabajo. No está mal. Evidentemente tienes que apuntar bastante más, pero no estaba mal. Ahora, también es verdad una cosa, Sí. Picasso no quería cobrar nada. Otra cosa es que aceptó el pago.
Y después ayudó en numerosas ocasiones a muchos republicanos españoles que fueron Al exilio. al exilio, a muchísima gente, y devolvió con creces lo que le había costado el cuadro. Y esto lo tengo que decir también en contra de lo que decía Pérez Reverte. Es decir, Pérez Reverte dice que pintó el cuadro por dinero. No. Es, bajo mi punto de vista y por lo que yo he podido ver, es completamente falso. Picasso en estos momentos ya era un hombre inmensamente rico. Inmensamente rico. Cervós cuenta una anécdota y dice que un día fue con Picasso, estaba con Picasso y tal, y fueron al Banco de Francia. Entonces Picasso le dijo, dice, anda, ven, que te voy a enseñar una cosa. Bajaron a los sótanos del Banco de Francia y entonces entraron a una habitación que estaba llena de paquetes a la altura de un hombre. Una habitación, pues era una habitación parecida a esta, un poco más pequeña. Estaba de paquetes ya hasta arriba. Y entonces Picasso le dijo, dice, ¿sabes lo que son estos paquetes? Y entonces Cervós, que era, como he dicho antes, quien estaba realizando el catálogo crítico de la obra de Picasso, dijo, pues no sé, serán grabados y tal. Dice, no, billetes de banco. Una habitación llena de billetes de banco, pero es que es más. Le lleva a otra habitación con las mismas características, llena de billetes de banco, y otra más. Es decir, que Picasso era un hombre inmensamente rico, aproximadamente 15 años antes. Esto mucha gente no lo sabe, ¿eh? Claro. Lo de la habitación con tanto dinero, Con tanto dinero, sí. Porque entonces los bancos no funcionaban lo suficiente como para poder No, depositarlo. a lo mejor él también era aficionado a lo del el calcetín o el dinero debajo del ladrillo. Quien lo cuenta como diciendo, dice, me guiñó el ojo como si fuese un campesino que le encanta tener el dinero contante y sonante. Y bueno, entonces, claro, lógicamente, pues tenemos esto, es decir, que para él 150.000 francos era lo que ganaba en 3 meses de trabajo de un año normal. José María, tenemos un problema. Y es que se ha pasado de tiempo. No que nos falte poco para terminar. Estamos ya en los 55 minutos. Este programa, hemos pasado los 55. Este programa dura 60 minutos. Empiezas a descontar cosas. Y ya lo único que nos queda es emplazarte. Porque creo que hay mucho tema, ¿verdad? Mucho tema, ya lo creo. Entonces, vamos a darle un reposo a las personas que nos escuchan y nos ven. Este programa se emite el día 26 de abril, que es domingo. 26 de abril. Que es domingo. Pues es además el aniversario del bombardeo. Efectivamente. Este programa curioso, muy bien pensado. Se emite, se graba unos días antes, ya sabéis que nosotros solemos grabar el lunes anterior, entonces se emite el día 26 y bueno, pues lo cierto es que hemos escogido la fecha por eso, porque es el bombardeo de Guernica. Además, anoche ya habréis oído otro programa en el cual, expertos en la materia de aviación, como mi amigo Daniel, el de cielo azul, no, águilas rojas, águilas azules, cielo rojo, yo soy fatal para los nombres, águilas azules, cielo rojo, que es un libro dedicado precisamente a la caza de esa época, a los aviones que pudieran haber intervenido en Guernica. No sabemos, creo que no intervinieron precisamente los que aparecen en ese libro, pero está dedicado a eso, a los combates aéreos y a los bombardeos. Y bueno, pues este hombre que conoce también todos los aviones que intervinieron en Guernica, pues anoche nos ha contado toda esta historia de Guernica desde el punto de vista de un autor de historia militar, ayudado por mí, que bueno, soy un aprendiz, pero algo hago. Y bueno, os emplazo para otro día, porque tenemos que hablar más de Picasso. Mucho más, no cabe duda. A mí cuando quieras, porque evidentemente son temas que me encantan. Ten en cuenta que he dedicado muchos años. Bueno, pues el experto en arte de esta santa casa, de Decisión Radio, Juan Manuel, y el amigo José María, que yo entiendo que es el gran experto en Picasso, van a volver con nosotros en un mes o 2 meses como mucho, ¿no? Cuenta con nosotros, contamos contigo, ¿no? Fenomenal. Rematamos faena. Hombre, claro que sí, fenomenal, muy bien. Muy bien, pues con vuestro permiso. Señoras y señores, agradecidísimo de la presencia de ustedes al otro lado de las pantallas o de los altavoces que den vida a esto que hemos estado haciendo. Y bueno, lo único es decirle que les esperamos
A la semana que viene.